Amén. Vamos a continuar, aleluya, con este tema, amén, aleluya, en el que se ha pensado para que podamos estar aprendiendo respecto a la palabra de Dios, amén. Creemos, amén, que como dice el versículo que lo respalda ahí en Proverbios, dice que la senda del justo, amén, es como la luz de la aurora, de tal manera que comenzaba enseñando el día miércoles, acerca de que todas las personas que hemos sido justificadas, amén, hemos sido metidos, amén, hemos entrado, aleluya, en una senda o en un camino, en una vereda por la cual debemos de andar, y que explica la Biblia que ese camino cada vez, amén, está más iluminado, cada vez, aleluya, nos lleva, amén, al punto de la perfección. Así que, bueno, dentro de este versículo, amén, hemos tocado, aleluya, o queremos tocar cosas muy interesantes que son del Evangelio, amén, que es la reconciliación, la adopción y la santificación. Cosas que tiene que experimentar toda persona que cree en Dios, cosas que tiene que experimentar toda persona que se arrepiente, cosas verídicas que toda persona, aleluya, que reconoce a Jesucristo como Señor y Salvador, las debe de tener como testimonio en su corazón. Cuando una persona, aleluya, cuando un individuo dice creer en Dios, pero no ha percibido esa justificación de Dios, no ha percibido la reconciliación de Dios, no ha percibido el perdón de Dios, no percibe la adopción de Dios, no percibe esa santificación de Dios, hermano. Entonces, amén, algo tiene, amén, que tomar en cuenta la persona respecto al día en que se arrepintió. Algo debería de considerar de aquel día, si fue real su arrepentimiento, si fue solamente un remordimiento, aleluya, o si realmente, amén, tuvo la convicción de entender, amén, que su vida pasada estaba ofendiendo a Dios y que su vida pasada le estaba, aleluya, llevando a una deuda impagable. Yo quiero recordarte, amén, con simples palabras, que el pecado en la Biblia es una deuda. Amén, tú tienes que entender eso. Todo pecado constituye una deuda. Entonces, toda persona que peca está endeudada. ¿Me estoy explicando? ¿Por qué te digo esto? Bueno, porque la Biblia lo dice, la paga del pecado, ¿qué dice que es? Es la muerte. Entonces, yo tengo que pagar mi deuda, ¿con qué? Con mi vida. Entonces, cuando nosotros pecamos, tenemos que entender que todo el tiempo que pecamos nos estamos endeudando. El problema es, hermano, que esa deuda sin Cristo, ¿cómo se paga? Con la vida. ¿Estás acá? ¿Sí me estoy explicando o no? Bueno, es muy importante entender bases, aleluya, porque yo quiero hablar también esta mañana, vamos a ir al libro de Santiago, capítulo 4. Quiero hablarte, aleluya, acerca, amén, precisamente de la reconciliación, de esa obra perfecta de Dios sobre nuestras vidas. Pero para eso tenemos que entender, aleluya, la base, por qué tendríamos que ser reconciliados. ¿Cuál es la idea de que exista la palabra ser reconciliados? Amén. Eso es muy importante entenderlo. Santiago, capítulo 4, versículo 4. Cuando esté ahí, diga usted amén, para que pueda yo saber que ya está ahí, puedo yo leerlo y me siga usted con su vista. Santiago 4:4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Ayúdame a orar. Padre, quiero darle gracias. Muchas gracias, Señor, esta mañana por su palabra. Le ruego, Dios, que su Espíritu Santo, Señor, sea nuestro ayo. Que esta mañana su palabra, Señor, aleluya, tenga ese poder, Dios, aleluya, de ser la espada de dos filos, que penetre, Señor, nuestra mente, nuestra alma, que discierna nuestros pensamientos, Señor, que llegue a lo más profundo, Señor, de nuestros huesos, que es el tuétano, Señor, de tal manera que podamos ser conviccionados, Dios, para entender, Señor, que usted pagó nuestra deuda en la cruz con la vida de su Hijo, Señor. Toda la gloria le pertenece en Cristo Jesús. Amén. Dice la palabra de Dios, amén, que
todos aquellos que somos amigos del mundo o que en algún momento fuimos amigos del mundo, todo ese tiempo en que duró una amistad con este mundo, todo ese tiempo en el que una persona, un individuo tiene una relación con este mundo, hermano, dice que todo ese tiempo de igual manera se constituyó un enemigo de Dios. Hablar de la palabra enemigo como tal, quizá no sea algo que tú y yo podamos tener conceptualmente bien adherido en la mente, por cuestión de que quizá nadie de nosotros literalmente ha tenido un enemigo como tal. La forma más real de explicar al enemigo, hermano, es cuando alguien tiene literalmente una guerra. Cuando alguien, hermano, un país con otro, aleluya, comienzan, amén, a invadirse, y en eso hay mucha muerte, turbulencia, dolor, hambre. Es decir, esa obra de enemistad, hermano, literalmente, amén, produce, aleluya, algo que no se puede concebir desde un punto de lógica humana. En los tiempos en los que estamos, hermano, la enemistad entre mundos ya habla no solamente de bombas a nivel atómico como en Hiroshima. Estamos hablando, hermano, aleluya, que si hoy hubiera una guerra, amén, donde las personas tendrían que desatar el furor de su enemistad, habría muchísima muerte. Entonces, cuando tú y yo miramos en la Biblia la palabra enemistad, tendríamos que entender, aleluya, a qué grado ve Dios, amén, la actitud del hombre enemistado contra él. Que el hombre fue capaz de decir, crucifícalo, que el hombre en su naturaleza fue capaz de preferir a Barrabás en lugar de Jesucristo. Tú y yo, hermano, cuando caminábamos en este mundo, abrazados del mundo, cuando te levantaste y dijiste, oh, soy enemigo de Dios? Nadie de nosotros puede considerarse por sí solos enemigos de Dios. Menos que el Espíritu Santo venga a tu vida con misericordia y te muestre que mientras abrazamos el mundo, que mientras vivimos para el mundo, que mientras hacemos lo que el mundo dice, que mientras nos regimos bajo lo que dictamina este mundo, tú y yo estamos constituidos como un enemigo. Y un enemigo, hermano, no es bien recibido en casa. Así que cuando hablamos de enemistad, hermano, Dios sabe perfectamente, aleluya, de lo que tú y yo somos capaces de hacer contra su Hijo, aleluya, por causa de la enemistad. Si a esto le aunamos que el libro de Gálatas, capítulo 5, versos 19 y 20, dicen que el fruto de la carne es enemistad, ahí está incluido. Entonces tú y yo tendríamos que ver que la naturaleza a la cual tiene que atender el Padre a través de Jesucristo es la naturaleza de una enemistad, de una batalla, de una guerra de nosotros contra Él, de su creación contra el Creador. Ninguno de nosotros nos hemos sentido enemigos de Dios, pero todas nuestras acciones, nuestros pensamientos, nuestra forma de vida pasada, hermano, aleluya, involucraba ofensa a Dios, involucraba, hermano, aleluya, a Cristo crucificado en la cruz, derramando su sangre para poder mediar entre el Padre y nosotros, los extraviados. Si tú y yo no alcanzamos a concebir, aleluya, lo que es que tengamos que ser, aleluya, personas reconciliadas, cuando hay un ejemplo muy, pues no sé, muy sonado, en el sentido de la reconciliación, es que cuando alguien quiere divorciarse, lo primero lo que se va a acudir es a buscar la reconciliación. Cuando alguien busca, aleluya, separarse, lo primero que se busca es que se reconcilien, que se perdonen, que ya no se vean como enemigos. ¿Estás aquí? Bueno, entonces lo que hace Dios, hermano, amén, es mirar en nosotros una enemistad. Y por causa de la enemistad, aleluya, es que Él tiene un plan. El libro de Romanos, capítulo 8, ¿está aquí? Hermano, yo nunca me creí enemigo de Dios. Lo más que yo creí alcanzar era creerme incrédulo. ¿Estás aquí? ¿Crees en Dios? No, no creo en Dios. Era lo máximo. Yo era nada más un incrédulo. Jamás me sentí un hombre que ofendiera a Dios. No me veía en ese tenor. Jamás tampoco podría yo haber pensado que yo podría haber tenido la naturaleza para decir, dame a Barrabás y crucifiquen a Cristo.
Porque nuestra naturaleza es creer que somos buenos y que nunca hemos hecho algo tan malo. Sin embargo, te vuelvo a repetir, cada pecado que hemos nosotros cometido genera una deuda que tiene que pagarse con nuestras vidas. Eso es muy importante entenderlo. Romanos capítulo 8, del versículo 7 y 8. ¿Está ahí? Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Escucha, dice que los designios de la carne, ¿qué son? Enemistad. ¿Enemistad contra quién? Contra Dios. ¿Por qué en la iglesia pareciera que el mensaje es contra mí? ¿Por qué la iglesia, hermano, pareciera que está en contra de mi felicidad? Pareciera que está en contra de mi éxito. Pareciera que está en contra de mis sueños. No, lo que pasa es que el mensaje, hermano, aleluya, siempre va a atender a la naturaleza caída que tenemos y a una naturaleza, hermano, que nos puede concebir en los términos de enemistad con aquel que es el único que puede pagar la deuda que adquirimos cada día de nuestras vidas. Mientras tú no entiendas que tienes una deuda que hay que pagar con tu vida, tampoco puedes entender que tienes la necesidad de que alguien pueda pagar tu deuda impagable. En términos empresariales, yo no puedo concebir una deuda de ese tamaño. Es decir, yo no soy un empresario. Yo no sé lo que es deber 2 millones, 3 millones, 20 millones, no lo sé, nunca he tenido ese tipo de deudas, ni las quiero. Yo no soy un empresario. Pero hay personas, hermano, que seguro saben lo que es deber 2 millones o 3 millones o 100 millones de pesos. ¿Sí estás aquí? Entonces muchos de nosotros quizá no podemos concebir el nivel de deuda que tenemos porque nuestras vidas son quizá tan normales que no podríamos alcanzar a entender cuánto tengo que deber para poderlo pagar con mi vida. Usted póngale un número. ¿Cuánto tendría usted que deber que no lo puede pagar de tal manera que se necesita tu vida? La Biblia refiere, hermano, aleluya, a una parábola donde un hombre debía mucho y el Señor le perdonó la deuda. Porque el perdón trae una reconciliación. El perdón, hermano, lo que hace es generar una obra, aleluya, natural de Dios, divina y sobrenatural sobre el ser humano. Cuando el hombre no entiende su nivel de deuda por causa de su pecado, entonces tampoco el hombre puede entender el por qué habría que ser reconciliados con el Padre. ¿Por qué, hermano? Para muchos es una locura que un hombre santo haya ido a la cruz y haya muerto por nuestros pecados, porque no se conciben pecadores, ni tampoco conciben una gran deuda que tengan que pagar con sus vidas. Y la iglesia no puede caminar en el tenor de la ignorancia pensando que no hay nada que pagar. Yo he sido bueno durante mi vida, yo no le he hecho nada malo a nadie. No, hermano. Cristo no vino de embalde para salvar a gente buena que no ha hecho nada malo. Cristo vino porque miró que la tendencia de nuestras carnes era seguir generando enemistades con su Padre. Y la relación estaba rota, la relación se había perdido, la relación que Dios había planeado entre Él y su creación, entre Él como Padre y sus hijos, estaba rota y deshecha. Uno en México puede escuchar historias donde murió el padre o murió la madre y nunca hubo una restauración a través del perdón con su hijo o con su hija. Muchos de nosotros, hermano, podemos oír ese tipo de historias y personas quedan de alguna manera frustradas y traumadas en su corazón por causa de que murió el padre y nunca pudieron hablar con él. Porque no hubo una restauración de la relación, no hubo una forma de redimir la enemistad. Y lo que Dios quiere, hermano, es que tú y yo y ninguna persona muera sin haber acudido a la restauración de la relación. Es importante entenderlo. El libro de Romanos, capítulo 5, está aquí. Romanos 5. Romanos 5:10. Porque si siendo enemigos
fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Escuche bien, escúchelo, hermano, esto no lo digo yo, está escrito en la Biblia. Porque si siendo enemigos, ahí está constituido el hombre como enemigo. Si fuiste un enemigo, dice, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, porque la deuda del pecado, ¿cómo se paga? Con la vida. ¿Estás aquí? Así que Cristo tuvo que hacerse el acreedor de tu deuda e ir a la cruz para morir por cada uno de nosotros, hermano. Y dice la palabra, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Así que tú y yo tenemos que entender, hermano, que la reconciliación que se ejecutó en la cruz a través de Jesucristo muriendo por nuestros pecados, trae, hermano, como trascendencia a todo aquel que cree en él una reconciliación. Es decir, Dios a través de su Hijo ha restaurado la relación que se perdió desde el huerto del Edén. Dios, a través de pagar con su Hijo por nuestros pecados, ha buscado la restauración de la amistad que estaba rota entre Él y nosotros. Y es muy importante mirarlo, hermano, porque cuando hablamos acerca de reconciliación, hablamos, hermano, que dentro de su significado está el dejar atrás la enemistad. Y si hablamos de dejar atrás la enemistad por causa de la reconciliación, entonces tenemos que entender que el dejar atrás la enemistad significa dejar de ser gobernados por nuestra carne, dejar de vivir para nuestra carne, dejar de otorgarle a nuestra carne el lugar que hace que nos convierta nuevamente en personas enemistadas con Dios. El pastor no tiene por qué enojarse si usted vive como quiere vivir. El pastor se preocupa porque usted se está convirtiendo en un enemigo de Dios. Y a los enemigos de Dios, hermano, no les va a ir bien. Pregúntele usted a Satanás, ¿qué le va a pasar? Pregúntele por qué se creó el infierno. Cuando tú y yo no entendemos, hermano, aleluya, que el causal de buscar que seas fiel, que el causal de buscar que aprendas a tener dirección, consejo y autoridad sobre tu vida, está por el hecho de guardar de tu vida, hermano, para que no vuelvas a la enemistad natural de tu carne contra Dios. ¿Me está entendiendo? Sin esta intervención gloriosa y santa de Jesucristo, yo quiero preguntarte, ¿cómo restaurarías tu relación con Dios? Sin Cristo. ¿Cómo? ¿Qué harías para restaurar tu relación con Dios si Cristo no hubiera muerto por ti en la cruz? ¿Cómo, hermano? No hay forma. No hay forma de que el hombre pueda restaurar su relación con Dios. ¿Sabes a qué fue lo más que los hombres pudieron aspirar? A tener en sus corrales un animal perfecto y venir y sacrificarlo. Hermano, y pobre de los pobres. Porque dice, bueno, si no tienes este tipo de animal, trae uno más pequeño. Si no tienes ese pequeño, trae otro más pequeño. Y si no tienes ninguno, entonces el Señor está pensando, dice, hay una enemistad, hay un pago adjudicado a la vida individual de cada persona que peca deliberadamente. Así que tengo que enviar a mi hijo para que haga el pago por todos los pecados que se han cometido para aquellos que creen y deciden tomarlo en cuenta como el Salvador y como aquel que se convierte en el reconciliador de nuestra relación. Aquí lo interesante es, ¿Dios busca reconciliarnos para que vivamos como queramos? Usted respóndaselo. Dios buscó reconciliar su relación que estaba rota entre usted y Él para que usted viva como usted quiera. Dios busca reconciliarte, hermano, aleluya, para que tú planees tu vida sin considerarlo a Él. Eso es lo que el cristiano necesita atender en su vida cotidiana.
Mi forma de vida considera a Dios, porque ahora Él y yo tenemos una relación restaurada. Dejé atrás mi enemistad con Dios. Aleluya, clavé mi carne y mis pasiones en la cruz con Cristo por el hecho de que ahora Él y yo somos amigos. Le dijo el Señor a un hombre: ya no serás más mi siervo, te llamaré amigo, porque te haré saber lo que quiero hacer. Esa es la clase de amistad que Dios quiere ofrecerle a aquellos que reconcilia. Yo quiero que tengas ojos, pero que cuando leas puedas entender. Yo quiero que tengas oídos para que cuando oigas puedas comprender. Porque mi amistad contigo trae influencia de bendición. Mi amistad contigo es de bendición. Mi amistad para contigo es para luz. Pero los hombres, hermano, pareciera que queremos volver a la enemistad. El Señor dejó algo muy claro y a mí se me ha hecho cada vez más claro y más claro, hermano. Y entre más claro sea, seguro muchos de nosotros podríamos ser podados del evangelio, del reino y del camino de Dios. Él dijo: ve y haz discípulos. Y no todos quieren ser discípulos. Venimos a la iglesia y la mitad hace lo que quiere y la otra mitad ahí está luchando por querer ser discípulo. Tú voltea a la Biblia y busca ahí cómo vivió un discípulo, quién fue un discípulo, cómo hizo un discípulo. No sientas que yo te lo digo por causa de que a mí me conviene que tú seas discípulo. A mí no me conviene. Nos conviene a nosotros ser discípulos. ¿Estás acá? A nosotros nos conviene trabajar para el reino de Dios. A nosotros nos conviene mantenernos en amistad con aquel que paga la deuda impagable que jamás podríamos pagar. Así que tienes que entender tú y yo que la reconciliación de Dios está basada, hermano, en el hecho natural de que éramos enemigos. ¿Sí me estoy explicando? Así que en este hecho natural, hermano, de ser enemigos, vino el hecho sobrenatural de que un hombre muriera por nosotros en la cruz para que ahora, de forma sobrenatural, ¿qué quiere decir esto? Por encima de lo natural que quisiera hacer tu carne, ya no lo haces. Ya no vives como tu carne quiere, ya no vivimos como desea nuestra carne, ya no actuamos como si viviéramos, hermano, aleluya, sin dueño, sin Señor. Por el hecho de la reconciliación ejercida sobre nuestras vidas, porque Él pagó. En el libro, hermano, aleluya, de Colosenses, capítulo 1. A ver, hermana Alejandra, ayúdeme, Alejandra López. Colosenses, capítulo 1, versos 18 al 23. Colosenses 1, del 18 al 23. Y Él es la cabeza del cuerpo, la iglesia, el cual es principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga Él la preemanencia. Por cuanto agradó el Padre que en Él morase toda plenitud, y habiendo hecho paz por la sangre de su cruz, reconciliar por Él todas las cosas consigo mismo. Por Él digo, así las cosas que hay en la tierra como las que hay en el cielo. Y a vosotros que en otro tiempo erais extraños y enemigos en vuestra mente, por las malas obras, ahora empero os ha reconciliado, y en el cuerpo de su carne por la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Muy bien. Es interesantísimo. Desde el punto teológico, Pablo está combatiendo el hecho de que en Colosas, hermano, no podían concebir que el hombre tuviera esa relación tan íntima de la que se habla a través de la reconciliación. El hombre decía, no, o las personas creyentes de aquel tiempo, la religión decía, no puede haber tal hecho
que genere una reconciliación del hombre con Dios. No puede haber, aleluya, esa intimidad, aleluya, a la cual refiere la palabra reconciliación. No podría haber una restauración así de rápida. ¿Por qué, hermano? Bueno, no es que los hombres como tal estuvieran mal, sino que ellos concebían la naturaleza del hombre y basados en esa naturaleza tan pecaminosa, no podían concebir lo que Pablo, aleluya, predicaba respecto a la salvación. Así que cuando Pablo escribe esta carta a los colosenses, hermano, prácticamente es una respuesta a la creencia que en ese momento se tenía. Y en ese sentido llega Pablo, hermano, y quiero volverlo a repetir, amén, ahí en el versículo 18, y dice, él está hablando de Jesucristo, y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre todos los muertos, para que, escuche bien, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Y eso es mucho, queriéndolo predicar es mucho. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas. Imagínate, por medio de él reconciliar todo. A usted le incluye, a mí me incluye. Dice, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas. Así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente. Y este versículo es muy interesante porque cuando habla de extraños, y no me quiero desviar, se refiere, hermano, a esa parte de adopción que tocaremos en un futuro. Es decir, cuando hablamos de la palabra adopción, trata la posición del ser humano, porque después él viene, hace la obra y lo convierte en heredero, pero antes de eso era un extraño, y eso por eso lo menciona aquí. Dice, en otro tiempo extraño y enemigos en vuestra mente. Escuche bien, ¿desde dónde era usted enemigo? Dice, en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Así que lo que Pablo está diciendo, ¿sabes? El Señor tuvo que ir a la cruz, el derramamiento de su sangre se dio ahí porque a Dios le interesaba reconciliar consigo mismo su creación. Quien ha dado el paso para restaurar la relación entre el enemigo y él es Dios mismo. Dios, hermano, ha amado al enemigo al punto de darle el perdón y de buscar reconciliarlo en su amistad y relación con él. Dejar, hermano, toda esa enemistad atrás, tomar los pecados, echarlos al fondo del mar y no traerlos nunca más al recuerdo. Porque una amistad fundada en los recuerdos del pasado, de cuánto me hiciste, de cómo te portaste conmigo, de qué me hiciste, eso, hermano, no tiene futuro, no tiene destino y por ende nunca tendría eternidad. Así que para que Dios, hermano, aleluya, conciba la reconciliación entre nosotros los pecadores y Él, el Dios Santo, tuvo que enviar a su Hijo para apaciguar la ira que le producía nuestro pecado. Y pagó en la cruz por nuestra deuda para presentarnos santos, irreprensibles y sin mancha delante de aquel que tiene el poder para juzgar a vivos y a muertos. Cuando tú y yo oímos de reconciliación, tenemos que comprender nuestra naturaleza y el hecho glorioso de que alguien pagó por el pecado. Ese es Jesucristo. Y en ese punto es que entonces el cristiano, hermano, no quiere volver a atender a su carne como la atendía antes. Y si tú y yo estamos atendiendo a nuestra carne y sus deseos, es una buena mañana para arrepentirnos, hermano, acerca de querer volver a la enemistad con aquel que ya nos perdonó.
Es una buena mañana para comprender, hermano, que no seríamos capaces de pagar una deuda y que hoy esa deuda podría ser liquidada por causa de nuestras acciones. Es que por eso la Biblia, yo creo, siempre digo, hay que leerla lento. Dice el versículo 21: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente. Y esto es oro puro, en vuestra mente, haciendo malas obras. Ahora, tiempo presente, ahora os ha reconciliado. Sí, así eras. Sí, así te movías. Sí, así te concebí. Sí, así entendí que yo te iba a rescatar. Pero ahora eres un reconciliado. Ahora eres un amigo de Dios. Ahora eres alguien restaurado en tu relación que no existía. Hermano, ahí deberíamos de preguntarnos: ¿me comporto como un amigo de Dios? ¿Me comporto como alguien que tiene una relación con Dios? ¿Me comporto como alguien que ha dejado su vida pasada atrás? Y tú tienes la respuesta. Esa no te la puedo dar yo, pero tú tienes la respuesta clara, hermano, si hoy tu comportamiento es de amistad o enemistad contra Dios. Hoy tú puedes definir si has sido reconciliado o no has sido reconciliado. Hoy tú puedes venir, hermano, aleluya, y atender a tu forma de vida diaria y comprender si eres un amigo o un enemigo de Dios. Es por eso que no caben las justificaciones personales, carnales que tenemos para no atender a nuestro Dios todo el tiempo que nos llama. ¿Por qué tendríamos que tener justificaciones para aquel que pagó nuestra deuda? Retomando el versículo, imagínate que tuviéramos esa deuda bancaria de 4 o 5 millones y de repente el banco te mandara una carta diciendo: señor Edgar Velasco, para decirle que su saldo está en cero. Hemos absorbido y hemos liquidado toda su deuda. ¿Voy y les quemo el banco? ¿Voy y les pateo las cajas? ¿Crees que sería una actitud correcta contra aquel que perdonó mi deuda? ¿Qué haríamos, hermano? Por lo menos contestar un gracias, ¿no? Por lo menos ir a verificar si es real o me están bromeando. ¿Qué has hecho? ¿Qué hemos hecho cuando se nos dijo: tu pecado fue perdonado, tu deuda, esa acta de los decretos que te era contraria, ha sido rota y tu saldo del pecado cometido ha quedado en ceros? Porque eso es la reconciliación. Dios enviando a su Hijo para reconciliar consigo mismo, dice ahí en el versículo 20, para reconciliar consigo a su creación perdida que tiende al mal, a su creación, aleluya, que atiende más a su carne que al espíritu. Es necesario que la iglesia entienda que somos reconciliados. Es necesario que la iglesia entienda que le fue perdonado, que le fue condonada la deuda por causa, no da gratis, por causa de que alguien lo pagó en la cruz allá en el monte Golgota. Así que tú y yo tenemos que saber hoy, hermano, aleluya, que esta reconciliación que ha generado una nueva amistad con Dios, una nueva relación, aleluya, con nuestro Dios, es la que permite que caminemos de tal manera que nuestras vidas sean como la luz de la aurora, que caminemos en este camino que nos permite ver cada día mejor, cada día con más claridad el reino de Dios, y que podemos tomar por ende mejores decisiones y más sabias para que cada vez nuestras decisiones honren con mayor gratitud a aquel que nos perdonó, que nuestras decisiones cada vez estén más encauzadas a lo celestial y a lo eterno. Cuando tus decisiones se empiezan a encauzar hacia lo celestial y lo eterno, tus decisiones, hermano, buscan adorar, glorificar y honrar a Dios por sobre todas las cosas. Empieza a cumplirse ese primer gran mandamiento en tu vida. Ya no es una repetición memorizada de tu lengua y tu cerebro, hermano, sino ahora tu vida empieza a buscar a amar a Dios con todas sus fuerzas, con toda su alma, con toda su mente, con toda su vida. Porque ha concebido la gran oferta del perdón que Dios le ha otorgado para quitar su deuda. Escúchame bien, lo más glorioso no es que quitó nuestra deuda, lo más glorioso es que restauró nuestra amistad. Eso es lo más glorioso.
que yo y Dios podemos tener una relación, que yo y Dios, hermano, podemos, aleluya, hablar y ser escuchados. Que yo y Dios, hermano, aleluya, ahora tenemos una eternidad juntos. Eso está por encima del perdón de pecados, pasar la eternidad con Dios por causa de que se ejerció una reconciliación. Pongámonos de pie, aleluya, esta tarde y vamos a orar. Aleluya. Gloria a Dios. Hay una serie de vocablos hebreos que hacen alusión a la reconciliación. Y todos ellos, hermano, aleluya, tienen una tendencia a mostrarnos, amén, que algo fue restaurado. A mostrarnos que lo que estaba deshecho se volvió a construir. Y eso es muy glorioso y debería de ser entendible en nuestras vidas, porque cuando nosotros los que creemos en Dios empezamos a tener el entendimiento de las bases de nuestro cristianismo, entonces también de ahí nace, hermano, el por qué podemos ser fieles al servicio, el por qué podemos ser constantes en la lectura, constantes en la oración, por qué podemos ser personas, hermano, aleluya, que comienzan a tener cierto grado de transparencia en su vida, por qué comenzamos a ser personas, hermano, que tienen un testimonio. Por el hecho de que las bases se han aclarado en tu mente y entonces por ende tú dices, oh, es por eso que vivo así, es por eso que debo de vivir asá, es por eso que mi comportamiento debe ser así asado. Cuando una persona dentro de la iglesia no ha concebido, hermano, aleluya, los porqués, es entonces que la persona, hermano, piensa que el venir e irse y vivir como quiere, eso es el cristianismo. Es por eso que las personas empiezan a concebir y hacer de la enseñanza una religión, porque no lo han entendido, no lo han comprendido y por ende salen y siguen practicando bajo los argumentos de lo que su carne quiere y de lo que su carne, hermano, aleluya, va deseando con el tiempo, y es sobre lo cual están viviendo y sobre lo cual están trabajando. Pero creer en las bases que Cristo pone hace, hermano, que tu vida literalmente cambie. ¿Por qué alguien puede irse un sábado a predicar el evangelio? ¿Por qué quisiéramos estar involucrados con otras familias para predicarles el evangelio? ¿Por qué quisiéramos, aleluya, usar de nuestro tiempo para predicar el evangelio? ¿Por qué? Me decía una persona, hermano, en Tehuacán, estaba construyendo ahí y tenía ahí muchas cervezas y cuando le dije, me dijo, no quiero saber nada. Y le dije, ¿por qué no quieres saber nada? Dice, porque ese que está ahí es mi Dios. Y le dije, si tú alcanzaras a entender lo que me estás diciendo, estoy seguro que tus palabras las quisieras cambiar. Me dijo, no, yo sí tengo cosas que hacer. Le dije, ¿tú crees que porque vine a hablarte de Cristo no tengo cosas que hacer? Le dije, estoy aquí porque Él me perdonó y porque mi única intención es que tú recibas el mensaje de un Dios bueno, amén, de un Dios, aleluya, santo, que tiene tiempo para los hombres y mujeres que nos perdemos en este tipo de pensamiento, le dije. Y él me dijo, yo creo que no tienes muchas cosas que hacer. Lo que las personas cuando no entienden el evangelio piensan que venir a la iglesia es porque no tengo que hacer. Ahora, desde dentro de la iglesia se cree que voy a ir a la iglesia cuando tenga tiempo o cuando no tenga nada que hacer. ¿Estás aquí? Así que desde afuera dicen no tienes que hacer y tú desde acá dices tengo muchas cosas que hacer y cuando no tenga que hacer ya voy. Tendrías hoy que pensar y definir con claridad, hermano, para tu vida, andando en esta senda, si estás dispuesto a vivir en una amistad con Dios o si también estás dispuesto a pagar el precio de tu enemistad con Dios. Eso es algo que usted tiene que definir. Cierre un momento sus ojos y medite respecto a su vida diaria.
Usted es quien tiene que meditar y comprender. Si hoy está dispuesto a valorar la reconciliación que Dios ejerció sobre su vida, enviando a su Hijo a morir para pagar por nuestros pecados, o si usted todavía está dispuesto a vivir en esa enemistad, en donde la deuda se sigue haciendo cada día más grande y que en algún punto tendría usted que pagar con su vida. Pero esta mañana, hermano, si tú y yo podemos concebir que hemos sido reconciliados, entonces podemos venir y decirle: Señor, ayúdanos a caminar hacia la eternidad, ayúdanos a llegar al cielo, ayúdanos a cuidar de esta amistad, ayúdanos a vivir bajo estos principios que rigen tu relación conmigo. Y si tú dices: no, yo creo que no estoy reconciliado, mi carne sigue gobernando, mi carne sigue mandando, todavía camino hacia el pecado, quiero darte una buena noticia: Cristo murió por ti. Cristo puede perdonar tus pecados. Él sabe que eres enemigo, pero quiere perdonarte para presentarte santificado, para presentarte sin mancha, sin arruga. Él quiere hacer lo que vino a hacer al pagar ese precio del pecado en la cruz, que es reconciliarnos con su Padre. Así que si usted está aquí esta mañana y usted puede mirar y decir: no, no estoy reconciliado, vivo como quiero, hago como quiero, hermano, es una buena mañana de vivir bajo una relación de reconciliación, de amor con tu Creador, con el que puede pagar toda tu deuda. Pero eso es una decisión personal, no es una decisión que yo pueda tomar por ti o que pueda presionarte para que la tomes. Esa es una decisión personal, porque también personalmente le entregarás cuentas a Dios. Si usted quiere vivir enemistado con Dios, no puede ir en ese sendero que es como luz de aurora. Si usted quiere vivir en la amistad y en la relación que es restaurada por Cristo, entonces usted tiene que caminar por ese sendero de luz que lo lleva a que cada día más y más usted mejore en su relación con Cristo, mejore en sus decisiones con Cristo. Pero es una decisión bien personal. Y la llamada, el venir al altar, es para que, ya sea que usted esté en un lado o en el otro, usted venga, aleluya, y pueda salir de este lugar reconciliado con Dios, perdonado de sus pecados, listo para andar en el sendero que es como luz de aurora. El altar está abierto, vamos a adorar a nuestro Dios, y si Dios habla a su vida, usted puede venir y tratar con Dios respecto a la reconciliación.